La pelota giró en el Florencio Sola. Estudiantes perdió 3-2 contra Banfield. Y si alguien me decía en el entretiempo que esta opinión iba a ser de una derrota, no te la creía, porque en el primer tiempo vimos al mejor Estudiantes en lo que va casi del año, desde la victoria con River. Creo que este fue el mejor Estudiantes, jugando muy buen fútbol asociativo, y eso que no estábamos con todos los titulares. Pero el segundo tiempo fue desastroso, desde lo técnico, desde los jugadores, en lo actitudinal, los cambios, todo mal. Y en un partido importante, porque si bien la cabeza está casi toda en la Copa Libertadores, vos tenés que ganar y sumar puntos en el torneo local para poder jugar justamente la Copa Libertadores el año que viene. Estudiantes está muy lejos por haber dejado pasar puntos muy boludos en el torneo de apertura. Y con el 2-0 tenés que estar más concentrado que nunca. Y Estudiantes no lo hizo. La verdad que un partido totalmente inentendible. Y lo único que espero, yo estoy haciendo esto apenas termine el partido, está grabando esto, espero que en la rueda de prensa Domínguez sea autocrítico, pida perdón, que diga, buen primer tiempo, el segundo tiempo desastroso, hice mal los cambios, los jugadores jugaron mal, y el miércoles ganen. Lo único que pido. Lo único que pido porque la verdad que lo de hoy fue un papelón en el segundo tiempo. Como digo, Estudiantes no fue con los titulares, fue un mix y formó con Mulera en el arco, Gómez de lateral derecho, Núñez y Rodríguez en la línea de centrales, Arzamendia por la izquierda, Amondaraín, Russo, Ascasíbar. Después teníamos a Pérez por la izquierda, Sosa de enganche, Farías y Alario. Y habría que dividir el partido en dos. El primer tiempo, como digo, Estudiantes muy bien. Quizás los primeros 15 minutos le costó asentarse en el partido. Banfield buscaba mucho por las bandas y tirar centros a los dos delanteros que tenían, a Zamendi y también a Mauro Méndez, el ex pincha, con los extremos. Tenían a Piñero por la derecha y por el otro lado a otro, pero por la derecha ese Piñero era muy bueno, muy habilidoso. Y lo que digo, buscaba mucho por la banda y tirar centros. Estudiantes no sufrió en demasía, quizás algún cabezazo de Méndez en estos primeros 15 minutos, como digo, pero Estudiantes también había intentado, pero estaba un poquito impreciso. Y en ese momento llega un golazo de Arzamendia que se anima después de una recuperación de Ascasíbar en tres cuartos. Arzamendia, como en el partido con Cerro Porteño, se animó, pateó afuera del área, le pica justo al arquero y hace un golazo en un tiro cruzado. Y Estudiantes se ponía 1-0. Y a partir del gol de Arzamendia, Estudiantes empezó a fluir muy bien, sobre todo en ataque. Si bien en defensa tuvo alguna Banfield, que recuerdo un cabezazo que ataja Mulera, un tiro que justo le cae a Mulera. Mulera tiene un imán, literalmente tenía un imán y todos los remates iban a donde estaba él parado. Pero Estudiantes no sufrió mucho más después de eso. Y en zona de ataque estaban muy bien. Hacían unas jugadas asociativas muy buenas. Sosa, Farías muy activo, jugando muy bien. Se lo vio muy claro. Alario incluso estaba jugando bien, muy bien de espalda sobre todo. E incluso peleando. Porque es lo que yo digo. Un delantero, muchas veces Carrillo hace grandísimos partidos sin meter gol. Incluso contra Cerro así lo hizo. Entonces no se le pide que haga goles, simplemente. Se le pide que participe en el juego, que sea un jugador más. Y hoy creo que lo hizo, sobre todo, como digo, en el primer tiempo, abriendo a los costados, con los dos laterales pasando al ataque. Estudiantes estaba jugando muy bien y en una de esas jugadas asociativas, después de 14, 13 pases, Farías levanta la cabeza y le mete una bocha a Román Gómez que pisó el área, la baja, define ante la salida del arquero y golazo de Estudiantes que ponía el 2-0 antes del cierre justamente del primer tiempo. Estudiantes ganaba 2-0 jugando muy bien, muy bien. La verdad que era un resultado muy merecido y estaba jugando un gran fútbol. En este primer tiempo, si cabe remarcar algo también, es un golpe que sufrió Ascasíbar sobre los primeros minutos y la lesión de Pérez, del pibe que salió lesionado e ingresó en su lugar Leo Suárez, el nuevo fichaje de Estudiantes, que creo que lo hizo bastante correcto, unas intervenciones bastante buenas por el sector izquierdo. Pero como digo, nos fuimos al entretiempo jugando un gran fútbol, felices, ganando, todo perfecto. Pero todo esto fue una cara de la moneda, la otra cara de la moneda, totalmente lo contrario en el segundo tiempo. Primero empezamos con la salida de Ascasíbar, por ese golpe quizás decidieron guardarlo, e ingresó Piovi. Piovi siguió en la línea de lo que viene siendo Piovi en el año. Es irreemplazable Ascasíbar, pero a un nivel
impresionante. No puedes perderse un partido. Un partido. Lo que cambió el equipo con la salida de Ascasíbar. Perdió timing, perdió garra, perdió marca, perdió todo. Todo, 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 todo. Quizás los primeros minutos Estudiantes no estaba sufriendo, no estaba sufriendo todavía en este segundo tiempo. Estaba muy suelto a Mondaraín, tuvo algún pase al ataque. Y en los 10 minutos, cuando llega un centro a la izquierda, que como digo, todo el tiempo atacado por los costados Banfield y Estudiantes no lo pudo frenar. Un centro desde la izquierda, la peina Mauro Méndez y llega a Usmendi por atrás y mete el 2-1, dos cabezazos adentro del área. Primero pierde la marca, creo que Núñez en ese cabezazo y Piovi también. Y le anticipan a Arzamendia el que hace el autor del gol. O sea, los dos delanteros le ganaron a los defensores en las dos jugadas en esa misma. Muy mal defendido, horrible defensivamente en el gol de Banfield Estudiantes. Pero es que, no sé, 3 minutos después, 4 minutos después, hay un córner para Banfield. Yo creo que hay una regla en el manual de los entrenadores que es no hacer cambios en un córner. Y sobre todo defensivamente. Pero bueno, Domínguez creo que no lo... se olvidó de eso. Yo creo, Bilardo mismo creo que decía que nunca había que hacer un cambio en esas jugadas. Pero llegó los dos cambios metió ahí Domínguez. Metió a Funes Mori y sacó a Farías. Y metió a Cetré por Sosa. No. Armó una línea de 5. Totalmente cambio que no sirve. ¿No? ¿Hace cuánto no sirve una línea de 5 Estudiantes? No por tener más defensores vas a defender mejor. No por tener más altura vas a defender mejor. Y encima perdiste. Sacaste a Farías que estaba jugando bien y te quedaste sin alternativas en el banco. Y en ese córner llega el empate de Banfield. Creo que pierde la marca Rodríguez. Atrás de todo aparece solo, no sé si a Usmendi, no sé quién llegó atrás solo. La baja y nuevamente un jugador de Banfield gana la segunda jugada entrando desde atrás. En un córner, pero defendido totalmente mal. O sea, la poca concentración de Estudiantes en los centros es impresionante. ¿Y por qué digo esto? Porque el tercer gol también fue a base de un centro. Centro desde la derecha en esta ocasión, donde el jugador tiene todo el tiempo del mundo para girarse y levantar la cabeza para tirar un centro. Y le ganan a Núñez como si fuese un jugador literalmente que esté debutando. Los llevan por adelante puesto y gana el cabezazo el jugador de Banfield para poner el 3-2. Fueron esos 10 minutos de Estudiantes eran para sacarse los ojos. Y los consiguientes también, tampoco que cambió mucho ahí Estudiantes. Y no fue el único cabezazo que sufrió en contra. Después porque tuvo alguna que se fue, alguna que atajó Muslera, pero Estudiantes en lo que fue centro fue nefasto. Como digo, tenía mucha libertad para tirar los centros, ganaban muy fácil adentro del área. La verdad que fue nefasto estos minutos de Estudiantes. Muy mal Núñez, muy mal Rodríguez, muy mal Funes Mori. Que quizás te digo, Funes Mori no fue tan malo como el partido de Núñez. Funes Mori, es más culpa del entrenador que de Funes Mori. Si Funes Mori está siendo flojo, el entrenador es el que lo pone. El jugador no va a decirte que no va a jugar. El jugador siempre va a querer jugar. Y creo que no fue el peor hoy. Pero bueno, si viene teniendo malos partidos y sigue jugando y tampoco es que lo hace bien, va a seguir siendo criticado Funes Mori. Yo creo que es peor el cambio de Piovi. Lo mal que jugó Piovi. Si bien tenías que descansar a Casilla por el golpe, quizás. Lo mal que jugó Piovi. Lo que debe cobrar Piovi. Lo que salió Piovi. Pagaron más de 2 palos por un jugador de 30 y pico años. De 32, 33, no sé cuánto tiene Piovi. Y está cobrando una barbaridad. Y todavía no jugó ni un cuarto de lo que se lo espera que haga. Hoy el partido era literalmente intrascendente en la cancha. Si vos te enganchabas al partido no te dabas cuenta que estaba Piovi porque le pasaban todas las pelotas en ataque, le sobraban, todas las pelotas defensivas le sobraban. Creo que recuerdo una sola jugada bien que hace Piovi que agarra, se manda entre los tres, le hace falta a Méndez y recibe la amarilla. Lo único que hizo bien Piovi en todo el partido. Después no recuerdo otra. Después del 3-2 recuerdo una jugada de Amondaraín que patea afuera, pega en el palo y después de esa jugada Domínguez lo saca y mete a Cornejo. Hubo momentos para que Cornejo tenga su debut en Estudiantes. Se lo ha pedido que debute. Aplaudimos el debut de Cornejo. Pero justo en este partido lo pones a debutar. Perdiendo 3-2. Cuando tuviste varios partidos que podías haberlo puesto para que tenga sus primeros minutos. Y encima desbalanceada la mitad de la cancha totalmente. Porque quedó Piovi
y nadie más. Había momentos que Estudiantes no tenía mediocampo. No tenía mediocampo. Eran los 3 centrales clavados ahí porque sobraba un central. Porque vos decidiste poner línea de 5. Y estaban 3 centrales tocando entre ellos. Totalmente intrascendente en el juego. O sea, lo que hizo Estudiantes en el primer tiempo no se hizo nada en el segundo tiempo de eso. De lo bien que lo había hecho en el primer tiempo no quedó nada en el segundo tiempo. Fue totalmente nefasto. Después tuvimos algún tiro de Alario en una media vuelta, algún tiro de afuera del área de C3, pero poco más, poco más. Estuvo muy lejos el empate. Y a diferencia de algunos, yo creo que este partido de Alario no fue malo. Creo que jugó muy bien de espaldas, se asoció muy bien, tiró buenas paredes. Yo creo que ha sido un partido para caerle a Alario, este justamente no lo es. Vamos a ir con el 1 por 1 y hoy voy a hacer algo distinto. Voy a separar en 2 el boletín porque fueron 2 partidos en uno. Y me cuesta mucho poner una nota en conjunto porque fue muy bueno o muy malo. Entonces voy a separarlo en 2. Los que fueron cambiados en el segundo tiempo no les voy a poner nota, exceptuando que hayan jugado 30 o 40 o 20 minutos, por ejemplo. Arrancamos con Muslera. Primer tiempo, Muslera yo creo que muy firme. Las pelotas que fueron al arco las agarró. Vamos a darle 7 puntos. Es un jugador, un arquero que te da mucha seguridad. Y en el segundo tiempo no es que no me dio seguridad. Temas que le cabeceaban adentro del área chica prácticamente. Porque fueron, el primer centro es un centro a Méndez que la tira al medio y lo anticipan a Arzamendia. Nada que hacer para el arquero. El segundo gol es un córner pasado. La baja totalmente solo el jugador de Banfield y llega otro por atrás, completamente solo, y nada que hacer para el arquero. Y el tercer gol es un cabezazo desde afuera del área chica, totalmente potente, inatajable, donde pierde el central. O sea, en los goles ni siquiera tiene la culpa el arquero. Entonces, bueno, en el segundo tiempo, si querés, le voy a dar un 5, un 4, porque le metieron 3 goles. Entonces no puede, un arquero que le hacen 3 goles, no puedo aprobarlo en el segundo tiempo. Entonces un 4 y un 7. Seguimos con Gómez. Gómez creo que me gustó el partido, algo que no suele hacer él quizás también. En lo ofensivo me gustó bastante, sobre todo en el primer tiempo que pasó. Pero es verdad que la parte de los centros no llegaba, muchas veces no llegaba a tapar los centros. En el primer gol, como digo, queda lejos cuando llega al centro el jugador de Banfield. Pero no tuvo un mal partido. No tuvo un mal partido. Le voy a dar en el primer tiempo un 8 por el gol. Y en el segundo tiempo le voy a dar 5 puntos. 5 puntos porque creo que no tuvo lo que sí tuvo en la primera parte del partido. Seguimos con Núñez. Núñez lo vi unir porque fue muy malo en los dos tiempos. No es que fue en un tiempo bueno y en uno malo. Núñez perdió todo. Desde que está en Estudiantes, desde que volvió a Estudiantes, perdón, está muy flojo. No terminamos de encontrar el Núñez que se fue. Y hoy, cómo pierden el tercer gol, por ejemplo, lo dejan pintado. Apareció en la foto de todos los goles, Núñez. Entonces le voy a dar un 3 al central de Estudiantes. Seguimos con Rodríguez. Rodríguez quizás fue mejor en el primer tiempo y en el segundo también. Muy malo, muy malo. No sé, literalmente no sé qué nota poner. Le voy a dar un 6 en el primer tiempo. Porque tampoco es que Estudiantes no sufrió en el primer tiempo. No es que no sufrió. 6 o 5 en el primer tiempo. Y en el segundo un 3 también. Es que los centrales fueron nefastos. Arzamendia, un muy buen primer tiempo, con un golazo incluido, donde tiene también un 8, al igual que el señor Román. Y en el segundo tiempo lo noté un poco flojo, en el primer gol lo anticipan, desapareció en ataque, muy intrascendente el segundo tiempo, también le voy a dar un 4 a Arzamendia en este segundo tiempo. Seguimos con Ascasíbar, un primer tiempo que quizás no brilló, pero es un jugador que es vital. Porque por más de no brillar, el primer gol surge de una recuperación suya. Aunque no se ve, él está, siempre está. Entonces le voy a dar un 7 puntos a Casillas su primer tiempo. El segundo, como digo, no lo jugó. A Mondaraín jugó el primer tiempo, que yo creo que alternó buenas con malas. Le costó un poquito el arranque, pero después, una vez se asentó, fue muy participativo en la creación de las jugadas, en el toqueteo. Así que le voy a dar un 6 en este primer tiempo. Fue bueno, decente. Y en el segundo tiempo, si bien arrancó bien, después también está bastante desaparecido. Le voy a dar un 5. Un 5 porque también tiene la jugada del palo.
no es que tuvo un segundo tiempo malo, encima juega, no sé, hasta el 2-2 creo que juega. No, hasta el 3-2, perdón, después lo sacan. Seguimos con Sosa. Primer tiempo muy bueno de Sosa, muy bueno, muy involucrado en el juego, pero el segundo tiempo se apagó, desapareció notablemente Sosa en este segundo tiempo hasta el cambio. Fueron 10 minutos de Sosa que no, literalmente no se lo vio en el segundo tiempo prácticamente. Primer tiempo le voy a dar un 8 al Príncipe Sosa, me gustó mucho el primer tiempo de Sosa. Y el segundo tiempo 5 puntos porque tampoco, como digo, jugó hasta el 2-1, no jugó mucho el segundo tiempo. Entonces un 5, no. No es que si hay una razón por la que Estudiantes hoy se lo empata, no pierde, Sosa, no. Lejos de eso, lejos. Incluso Sosa es uno de los factores por los que Estudiantes jugó muy bien el primer tiempo. Seguimos con Farías. Partidazo de Farías. Creo que el mejor partido de que estás en Estudiantes es el Farías que Estudiantes fue a buscar, el Farías que vimos en Colón, muy participativo, encarador, con muchas asociación, y se movía por toda la cancha, por la izquierda, por la derecha, por el medio, tocaba con Alario, iba a buscar, tocaba con Suárez, iba a buscar, tocaba con Pérez, iba a buscar, con Sosa, con todos, muy involucrado en el juego, como digo, una asistencia increíble a Gómez. Y yo creo que no había que sacarlo. Porque Estudiante no tenía nada en el banco. Entonces, si vos no tenés nada en el banco después para poner, no me saques a Farías que no creo que sea titular el miércoles. Lejos diría que está de ser titular el miércoles. Porque ya hay tres muy asentados. Palacios, Medina y Carrillo. Y uno supone que se atreva a jugar. Entonces, no sé por qué lo sacó a Farías. No sé si Farías estaba bien de lo físico. Yo creo que sí. No sé si dijo, mirá este primer tiempo que hizo el miércoles juega y lo puso. No sé. No sé. No sé por qué lo sacó Farías, pero ahí Estudiantes perdió muchísimo. El primer tiempo de Farías es un 9. Para mí fue el mejor jugador de Estudiantes en la cancha. Y el segundo tiempo jugó muy poco. 5 puntos. Muy poco jugó en el segundo tiempo. Fue lo mismo que Sosa. Salieron juntos. Seguimos con Pérez. No lo voy a poner ninguna nota porque no jugó mucho, jugó 20, 25, 30 minutos como máximo, salió lesionado, no estuvo muy participativo hoy, se notó que no tuvo grandes apariciones, incluso pocas, así que nada, una lástima también la lesión, esperemos que no sea nada grave. Alario, que lo decía, para mí fue un buen partido Alario, de lo mejorcito que hizo en Estudiantes, muy participativo en el juego, muy participativo. Hoy, si algo se le pedía a Alario era eso, que se involucre, que pelee, que gane alguna, y hoy lo hizo, hoy de espaldas hizo un gran partido, combinaba con Alario, con Farías, abría, hacía paredes, yo creo que fue un buen partido Alario. Le falta el gol, pero también le falta que le generen alguna para que tenga, que llegue él de cara al gol, ¿no? Es como digo, Carrillo a veces hace muy buenos partidos sin hacer goles y se lo aplaude. Y hoy Alario para mí no hizo un mal partido. Yo creo que ya se le cae también por lo que viene siendo, porque ves a Méndez en el otro equipo siendo clave, asistiendo. Entonces uno quizás se le cae por eso, pero bueno, son decisiones del técnico quizás la de que Méndez se vaya a buscar minutos a otro equipo. Y contra eso no se puede hacer nada. A Alario le voy a dar en el primer tiempo un 7, no es que brilló, fue un partido laburoso. Y en el segundo tiempo le voy a dar un 6, para mí no hizo un mal segundo tiempo tampoco. Eh, pero bueno, ya como digo, las razones por las que se le cae son esas. Los cambios. Empezamos con Leo Suárez que ingresó sobre el cierre los últimos 10-15 minutos del primer tiempo. Se lo vio bastante bien en esos compases de juego donde Estudiantes asociaba más. Él se lo vio bastante asociativo por la izquierda. Me gustó ese primer tiempo. No le voy a poner nota porque jugó muy poquito. Si se le pone es un 5 o 6 porque, como digo, tuvo poca participación por el poco tiempo que jugó. Y en el segundo tiempo, no es que jugó mal, pero no estuvo tan participativo. En un momento cayó sobre la derecha, ya sobre el cierre. Recuerdo un tiro que la pateó a la loma del orto, la agarró sobre pique muy mal y se le fue. Pero no tuvo un mal partido tampoco. 5 puntos, o sea, ni bueno ni malo. Ahí, punto medio en un partido raro de Estudiantes, porque como digo, pasó de ser el mejor de Estudiantes al peor, entonces es un partido raro del equipo. Eh,
Seguimos después con Funes Mori, que ingresó de central, como digo, muy flojo Funes Mori. A veces va encima y le giran igual y termina haciendo falta. Con los pies la regala, tira pelotazos a la nada. Pero es el Funes Mori que vimos en River y que vimos en Estudiantes desde que vino. Yo no sé por qué entró Funes Mori. Y no por caerla a Funes Mori, que se entienda esto. No entiendo por qué entró en base a la lectura del técnico. Hace mucho que la línea de 5 del Estudiante no funciona. Va ganando 2-1. Quizás incluso te lo entiendo quizás más con el 2-0 que me pone la línea de 5, no con el 2-1. Me sacás a Farías para poner a Funes Mori. Te quedas sin cambio, o sea, sin nadie arriba. Me parece un central que es flojo, por algo no jugó de titular, porque si vos querías hacer descansar a los centrales, lo ponías de titular y quizás era más entendible incluso que entre de suplente. Entonces, no se entiende la entrada de Funes Mori. Por su nivel, por cómo se estaba dando el partido y por los antecedentes de Estudiantes. Entonces, es un partido flojo, pero es más culpa del técnico que del propio Ramiro. El partido de Funes Mori de 5 puntos, no, como digo, no es el peor de la defensa, no es el peor de la defensa. Para mí el partido de Núñez fue mucho peor que el de Ramiro Funes Mori. Seguimos con Cetré, que ingresó por Farías. Un Cetré que alterna buenas y malas, es lo de siempre. Tuvo un tiro que se le fue alto. Tuvo algún centro. También tiene esas cosas, Cetré. Tal vez te hace una jugada que tira un caño, llega a patear, lo traban y después tira un centro a la loma del orto que no le cae a nadie. O sea, le cae al plateíta que está ahí mirando el partido tranquilo. No sé, Cetré en estos partidos, encima cuando entra, apenas entra, pumba, 2-1. Sacamos del medio y 3-2. O sea, entró en el peor momento del partido que se podía esperar Cetré. Y como digo, alterna muchas buenas con malas. 5 puntos para Cetré, que tampoco es que jugó mal, como digo. No, alterna buenas y malas, pero no tuvo un mal partido. Y cerramos con Cornejo. No, Piovi, me olvidaba de Piovi, que fue incluso antes que Funes Mori y que el Negrito Cetré. ¿Qué decir de Piovi, no? Lo dije recién en el análisis del partido. Cobra muchísimo, vino por mucha guita. Piovi vino sobre el cierre en el mercado porque había que destrabar el tema de la inversión de Foster, que necesitábamos el préstamo. Y Estudiantes desembolsó mucha guita por un jugador que no demostró nada, nada. Desde que vino no recuerdo un partido donde, no te digo que sea figura, pero que sea 7 puntos hacia arriba. No participaba en la zona defensiva. Incluso en el primer gol, él es uno de los que queda en la imagen de que le gana a Méndez. No participa en lo ofensivo. Había momentos que el medio estaba, como digo, vacío. Había un hueco en el medio totalmente desocupado. Era un desierto el medio. Y Piovi es una de las razones por la que eso pasaba. 3 puntos el partido de Piovi. 3 puntos. Y como digo, es un jugador que desde que vino no le aportó nada a Estudiantes. Era un jugador que quizás no era titular, pero vos decías, bueno, era alguien para que Escasíbar pueda descansar, para que Neves tenga sus descansos. Pero ahora ni para eso, ni para eso. No sé, lo de Piovi, la verdad que me sorprende para mal, porque yo le tenía mucha fe a Piovi. Por cómo nos lo describían los de la U de Quito, por las referencias, porque se lo veía un tipo con actitud, un tipo con... Pero no llegó a demostrar eso todavía en el fútbol argentino. Veremos y esperemos que pueda hacerlo en algún futuro cercano. Y en Estudiantes, porque después está la típica, se va y la rompe en otro lugar. Seguimos y terminamos con Cornejo, que como digo, había partidos para que debute, este no era. Todos estamos alegres que debute. Es un gran jugador. Pero encima lo sacaste a Montaraín y lo pusiste a Cornejo, que juega más de enganche, y el medio quedó Piovi, Cornejo. Y acá nada. Y encima cuando Piovi se iba para los costados, porque no sé por qué, no había nada, no había medio literalmente. Y aún así tuvo algunas jugadas buenas de asociación de Paredes con Alario. Hay una que, como dije en el remate de S3, él tira la pared con Alario, le hacen la falta, pero en el rechace le queda C3 que patea. Y nada, pero bueno,
no lo llego a, no sé, 6 puntos si querés, porque tampoco es que tuvo una gran influencia. Como digo, el segundo tiempo Estudiantes pases muy sin sentido entre los centrales, sobraba un central, es que sobraba un central. Metió la línea de 5 y después ya no la podías desarmar porque no tenías a quién meter. El segundo tiempo Estudiantes fue muy malo. Y otra cosa que me olvidaba del primero, hay una falta a Farías, que yo creo que era la de Roja. No recuerdo ahora de quién es, pero un planchazo, no sé si a Osmendi, un planchazo a la altura del gemelo, que en otro partido, a otro rival, o el mismo Estudiantes, lo llaman del bar y le dicen que la vea. Yo creo que incluso la falta que tuvo Castro contra Racing fue mucho menos que esta, y le sacaron Roja, lo llamaron del bar para que la vea. Es verdad que no va violento, pero termina impactando con la plancha fuerte a la altura de más arriba del tobillo. O sea, fue peligroso. Pero bueno, no nos vamos a poner a quejar de eso. Por eso incluso, como para que vean que no lo pongo de excusa, me acordé sobre el final. Ni siquiera es que me lo acordé sobre el resumen porque los Estudiantes lo pierde solo. Como digo, espero autocrítica de Domínguez, del plantel y que ganen el miércoles. Solo pido que el miércoles contra Cerro Porteño no se manden cagadas. Ni siquiera necesitas ganar, es empatar. Tenés que salir a ganar porque si vos salís a empatar te vas a comer una grata sorpresa. O sea, una no grata sorpresa. Como digo, ganan el miércoles y que sea lo que Dios quiera. Como siempre les digo, los estoy leyendo hoy, esta noche, directo en Kick, viendo este partido, hablando de todo. Y nada, ganan el miércoles o se va a pudrir.